Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabanzas a Dios. Bien, vamos a hablar de uno de los temas que, a mi juicio, a mi modo de ver, ha sido uno de los temas más importantes para la iglesia, después de saber, entender, después de creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, es tener esta bendita esperanza, esta esperanza bienaventurada, la esperanza de que algún día nos vamos de aquí, de esta tierra con Jesús. Él nos trazó desde el principio el destino. Él vino de los cielos, dio su vida por nosotros como rescate, como el pago por nuestros pecados, el rescate de nosotros, de cada uno de nosotros de este mundo. Fue sepultado, resucitó al tercer día de entre los muertos, estuvo apareciéndoseles a sus discípulos durante 40 días, y 40 días después los discípulos le vieron ir al cielo. Dice la Biblia: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje nos dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros creemos en la bendita bienaventuranza. Alabanzas al Señor. Después de haber sido redimidos, tenemos una esperanza gloriosa, y es que el Señor Jesús va a llevar a su pueblo, va a llevar a su iglesia en un evento escatológico, o como cumplimiento de un evento escatológico que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Alabanzas al Señor. Eso nos llena de gozo, eso nos llena de alegría, máxime en un tiempo como el que estamos viviendo, en el que no estamos contentos, no estamos amañados en esta tierra, porque esta tierra no es nuestro amaño, esta tierra no es nuestro destino final. Nuestro destino final está ya trazado, y es cuando el Señor Jesús haga sonar la trompeta, y entonces nos uniremos con Él, le veremos tal como Él es, y viviremos y reinaremos con Él para siempre, eternamente. Alabanzas al Señor. Así que la hora de la iglesia, o el momento para que esta iglesia sea arrebatada, se está acercando cada vez más. Hoy escuchamos muchos conceptos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Muchos grupos evangélicos cristianos
enseñan sobre que habrá un arrebatamiento, mientras que otros no lo creen y en este tiempo están tratando de negarlo. Nosotros creemos que hay un arrebatamiento secreto. Otros no creen que el arrebatamiento será secreto. Algunos manejan varias teorías y qué bueno de pronto mencionar algunas teorías concernientes al tema del rapto o del arrebatamiento. Algunos creen que el arrebatamiento es una enseñanza nueva que probablemente apareció por el año 1830 con un teólogo y filósofo llamado John Nelson Darby. John Nelson Darby fue un personaje que habló acerca del dispensacionalismo y que en el dispensacionalismo habló acerca del arrebatamiento. Se dice que era un evangelista anglo-irlandés y era una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth. Es considerado para muchos el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Además, hizo una traducción de la Biblia basada en los textos griego y hebreo con el título Las Sagradas Escrituras, nueva traducción desde sus lenguas originales. Así se llamó la traducción que hizo de la Biblia. Algunos entonces atribuyen a este personaje el tema del arrebatamiento. Otros dicen que el arrebatamiento es una enseñanza que se comenzó a abordar a partir de la Reforma Protestante, pero que antes no se había hablado de ella. Incluso algunos dicen que el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento nunca hablaron de un arrebatamiento secreto. Sin embargo, es muy importante a la luz de la Biblia, a la luz de la enseñanza de las Escrituras, mirar qué fue lo que ellos enseñaron. ¿Sí? Esta palabra arrebatamiento procede de dos vocablos. Uno es griego, del idioma griego. Palabra en griego es arpazo. Y la otra palabra es latina, que es la palabra rapto. Y ambas palabras, la que procede del griego y la que procede del latín, quieren decir exactamente lo mismo que dicen en español: tomar, capturar, atrapar, alar con fuerza, arrebatar. Existen en el día de hoy varias teorías con respecto al arrebatamiento. Se la voy a mencionar rápidamente. Una de las teorías que existe actualmente y que ahora está en boga, es decir, que está tomando mucha fuerza, es la teoría de la teoría que manejan los que tienen una interpretación preterista de las escrituras proféticas. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, pero las escrituras proféticas, tienen al menos 5 escuelas de interpretación, 5 escuelas de interpretación. Y dentro de esas 5 escuelas de interpretación de las profecías de las escrituras, hay una escuela que se llama el preterismo parcial y el preterismo total. La palabra preterismo quiere decir es que todas las profecías bíblicas ya se cumplieron, incluso la profecía del arrebatamiento de la iglesia. Y el preterismo total, el preterismo absoluto, enseña que aún hasta la segunda venida de Cristo ya se dio por aquel tiempo del año 70 de la era cristiana, cuando Jerusalén cayó bajo el dominio del Imperio Romano. Esa teoría, digo que está en boga, está tomando mucha fuerza otra vez, porque esa teoría es antiquísima. Esa fue una de las teorías que le tocó a los reformadores protestantes refutar, ya que esa teoría
ha sido predominantemente católica. Incluso en la Edad Media, ya para el tiempo de la Reforma Protestante, hubo una discusión bastante fuerte en cuanto a si las escrituras proféticas ya se habían cumplido o todavía faltaban por cumplirse. Así que esta teoría del preterismo parcial y del preterismo total es predominantemente católica. Téngalo en cuenta. Tenga en cuenta esto. Los jesuitas, que fue la contrarreforma que surgió del catolicismo romano para atacar la reforma protestante, que ya estaba surgiendo y tomando mucha fuerza en la Europa de aquel tiempo, los jesuitas escribieron y trataron de sostener esta teoría. Ya las escrituras proféticas se cumplieron. La iglesia, es decir, en este caso la iglesia católica, ya está reinando, el milenio es figurado y la iglesia ya está reinando. Para ese entonces los reformadores protestantes comenzaron a decirle a ellos que la iglesia no estaba reinando y que lo que había en la plataforma mundial no era una iglesia, sino que era un movimiento religioso falso y apóstata. Bueno, una controversia bastante fuerte en aquel tiempo, pero lo que quiero que usted y yo comprendamos en esta noche es que esta interpretación preterista de las escrituras es antigua y ellos niegan que hay un arrebatamiento secreto. Es más, niegan que hay un arrebatamiento porque según ellos el arrebatamiento ya ocurrió. En el año 66 y medio de la era cristiana, según esta teoría, según esta escuela de interpretación, los creyentes fueron advertidos de que las tropas romanas venían entrando a Jerusalén, que venían a invadir, venían a conquistar Jerusalén. Dicen ellos que bajo esa advertencia todos los cristianos huyeron a Pella. Pella es una población que actualmente pertenece a Jordania. En aquel entonces quedaba, y hoy también queda un poco distante de Jerusalén. Pero la teoría sostiene que el arrebatamiento se dio fue en ese tiempo y que el arrebatamiento no fue que el Señor metió su mano y los sacó, sino que los advirtió y ellos salieron, los creyentes huyeron y se escondieron allá hasta eso más o menos del año 73, cuando ya las tropas romanas comenzaban a desalojar Jerusalén. Entonces los cristianos pudieron regresar. A eso ellos le llamaron el arrebatamiento. Y claro, históricamente se conoce que los creyentes, los cristianos de aquel tiempo sí oyeron allá, como dicen los preteristas, sí se escondieron, pero ese no fue el arrebatamiento de la iglesia. Esta es una de las teorías entonces que se sacan en el día de hoy para decir que no hay un arrebatamiento secreto porque ya el arrebatamiento ocurrió. Pero también ojo que esta es una de las teorías peligrosas de estos tiempos, porque no solamente niegan el arrebatamiento de la iglesia, sino que también están negando la segunda venida de Cristo. Y para esto escribió el apóstol Pedro. Dijo que en los postreros tiempos iban a venir burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como quien dice, es que él no va a venir porque ya vino. Eso está diciendo esta escuela de interpretación. Jesús ya vino, el arrebatamiento ya se dio. Si alguien está esperando que va a haber una gran tribulación, ya ocurrió. Entre el año 66 y medio de la era cristiana hasta el año 73 ya hubo una gran tribulación. Mire, mi hermano, usted no sabe cuánta gente me llama a mí y gente de la iglesia. Oiga esto, gente de la iglesia, para decirme que yo estoy equivocado, hablando de que hay un arrebatamiento, hay una gran tribulación, hay una segunda venida y habrá un milenio. Y la mayoría de los que me llaman son hermanos de la iglesia que están leyendo en estos libros. Yo tengo todos esos libros, que están leyendo en estos libros y que todo lo que ellos están leyendo en esos libros lo están creyendo como cierto, como si fuera la verdad y como si fuera la verdad absoluta. Esto es peligrosísimo y le voy a decir por qué.
Porque los que dejamos de creer que hay un arrebatamiento, que hay una segunda venida, que hay una gran tribulación, que hay un juicio final, entonces nos relajamos espiritualmente, como suelen estar muchos relajados, y es una estrategia del diablo mismo para hacer que los creyentes se adormezcan más de lo que están adormecidos en este tiempo, para que sean atrapados con lo que viene después. Alabanzas al Señor. Por eso siempre lo digo cuando predico, que sea esto una voz de alerta para todos los creyentes en todo lugar, que nos pellizquemos espiritualmente, porque lo que se nos está aproximando es el arrebatamiento, el traslado de los santos, la partida de los creyentes de esta tierra para morar con Cristo por la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. No se deje engañar, mi hermano, con todas las teorías que están surgiendo. No son nuevas, son viejas, son antiquísimas, para que lo tenga presente. Alabanza al Señor. Ellos entonces dicen que quienes predicamos hoy el tema del arrebatamiento estamos desactualizados según ellos, o que estamos predicando una ideología o doctrina moderna o actual. Pues quiero decirle que esta no es una teología, ni doctrina, ni una ideología moderna. Este mensaje fue predicado por Jesús de Nazaret, por los apóstoles de Jesucristo, y todos predicaron con la esperanza de que algún día los creyentes en Cristo seremos arrebatados. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, con respecto a esto, hay muchas teorías, y hablar del tema del arrebatamiento no parece ser sencillo en el día de hoy, por lo mismo, por la cantidad de teorías que hay que refutarlas, que hay que, a la luz de la palabra de Dios, no solo contradecirlas, sino contrarrestarlas con la Biblia, con la palabra del Señor. Mire, hay una teoría que dice en este momento que Jesús vendrá hasta las nubes y se encontrará con la iglesia. Oiga esto, e inmediatamente vendrá por segunda vez, que el arrebatamiento se va a dar, que la iglesia sube, Jesús desciende, nos encontramos con él en las nubes, y es como si nos encontráramos con él allá, nos diéramos un abrazo y luego nos devolvemos con él, que así es que se va a dar el arrebatamiento. Esta teoría la enseña un movimiento, entre comillas, cristiano, que no quiero mencionar, la está enseñando en este momento. Hay otra teoría con respecto al arrebatamiento, y es que la iglesia debe estar aquí en la tierra hasta la mitad de los 7 años. Esa teoría se llama el mesotribulacionismo, o también se llama el medtribulacionismo. ¿Qué quiere decir med o meso? Mitad. Que los 3 años y medio en que dice la Biblia que habrá paz en esta tierra después del arrebatamiento de la iglesia, que durante esos 3 años y medio la iglesia va a estar aquí, pero que cuando comiencen los 3 años y medio de gran tribulación, entonces es cuando la iglesia va a ser arrebatada. Es decir, que esta teoría enseña que los creyentes vamos a tener la oportunidad de verle la cara al anticristo, de ver cómo el anticristo surge en el mundo, cómo conquista a las naciones, y también, según esa teoría, los creyentes podrán ver cuando el anticristo entre a Jerusalén y se siente en el templo de Dios como Dios, y entonces ahí va a ocurrir una catástrofe, porque la Biblia lo menciona, pero que cuando esa catástrofe ocurra es porque la iglesia es arrebatada. Y según esta teoría, entonces la iglesia solamente va a estar 3 años y medio en el cielo con Cristo, y después de esos 3 años y medio vendrá. Recuerde, esta teoría se llama el mesotribulacionismo. La iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación. Otra de las teorías actuales, y qué bueno, hermano, que usted comprenda esto, que no son teorías escritas por allí en un librito pequeño,
son teorías escritas en grandes libros, documentos, teorías que las han tratado de documentar muy bien con el propósito de engañar a la gente. La otra teoría dice que la iglesia debe estar aquí en toda la tribulación y la gran tribulación. Es decir, que no hay un arrebatamiento antes de la tribulación, sino que la iglesia va a estar durante toda la tribulación para ser purificada. Oiga esto, que la iglesia necesita ser purificada antes de ser llevada al cielo. Eso enseña esta teoría. Y que la gran tribulación es el filtro por el cual la iglesia tiene que pasar para que pueda ser purificada. Y las personas que enseñan esto parece que no entendieron ni han entendido hasta el momento lo que es la obra del Calvario. Digo esto porque la obra del Calvario es la obra más grande de purificación para cualquier persona. Todo creyente que crea en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo es suficiente y más que suficiente para lavarle, para limpiarle de toda maldad, de todo pecado. La iglesia no tiene que pasar por una gran tribulación para ser purificada. No, la iglesia ya está purificada por la sangre del Cordero de Dios. Jesús en el Calvario vistió los harapos nuestros del pecado y en el Calvario fue despojado de sus vestiduras santas y con esas vestiduras nos lavó, nos limpió, nos vistió a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada creyente ya está listo para ser arrebatado. Alabanzas al Señor. Una vez que se cree en la obra que Jesús realizó en la cruz, que una persona procede a bautizarse porque se ha arrepentido genuinamente, entonces se bautiza en el nombre de Jesús y ya la persona entra en el proceso de la santificación. No necesitamos la gran tribulación para ser purificados, pero usted escucha a muchos hoy diciendo que sí la necesitamos. Y una de las razones por las cuales esta teoría ha tomado fuerza en los últimos años, oiga bien mi hermano, se debe a una interpretación errónea de las Escrituras. Algunos creen que los tratos de Dios con la nación de Israel terminaron cuando Jesús vino, cuando ellos rechazaron al Mesías, y que la iglesia pasó a ser el reemplazo de Israel. Por lo tanto, si la iglesia reemplazó a Israel y ya Dios no tiene tratos con la nación judía ni los tendrá en el futuro, todas las profecías que están escritas en la Biblia se cumplen con la iglesia como pueblo de Dios. Entonces ellos toman a San Mateo 24, a Marcos 13, a Lucas 21 y se lo aplican a la iglesia. Dicen, mire que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, pero recuerde, es una interpretación errónea de las Escrituras. Eso se llama, esa teoría se llama la teoría del reemplazo. La iglesia reemplazó a Israel. La iglesia no reemplazó a Israel, para que usted lo tenga presente. La iglesia es un plan aparte. Israel es otro plan que Dios tiene. El plan de Dios con la nación judía, como lo mirábamos esta semana, está suspendido. Parece que se comenzó a reactivar del año 1948 para acá. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ese plan espiritual que Dios tiene con los judíos no se podrá reactivar ni llevar a cabo hasta que la iglesia esté presente en esta tierra. Cuando la iglesia sea quitada de aquí, entonces, como dice Romanos 11:26, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Entonces, por eso es que algunos salen con la teoría de que la iglesia sí pasa por la gran tribulación porque le aplican todas las profecías para Israel pasando por la gran tribulación, se las aplican a la iglesia. Otra teoría
que existe acerca del arrebatamiento de la iglesia es que la iglesia será llevada al cielo, oiga esto, pero nunca volverá. Por eso escuchamos a muchos creyentes diciendo, hermano, este es un viaje sin retorno, este es un viaje sin regreso, nos vamos y no volvemos. Es un error, porque la Biblia sí dice que volvemos. Nosotros nos vamos con Jesús en el arrebatamiento, la iglesia estará 7 años con él arriba, y mientras la iglesia esté con Jesús allá, se darán al menos 3 eventos en el cielo. Uno es el trono de la adoración, donde Jesús será reconocido, adorado, exaltado, glorificado por sus redimidos y sus santos, y coronado, escuche bien, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo evento que se dará en el cielo es el tribunal de Cristo, donde Jesús va a organizar su gabinete para venir a gobernar la tierra. Allí él repartirá coronas y galardones. Y el tercer evento que sucederá en el cielo después de que la iglesia sea arrebatada y que sucederá con la iglesia se llaman las bodas del Cordero. Apenas sucedan estos 3 eventos, entonces, escuche bien, Jesús vendrá por segunda vez, visible, literal, vendrá glorioso en las nubes del cielo con poder y gran gloria, pero ¿sabe quiénes venimos con él? La iglesia venimos a reinar con él, alabanzas al Señor durante el reino milenial. Entonces, esta teoría de que la iglesia es arrebatada y nunca volverá es una teoría errónea. La iglesia sí vuelve con Jesús y vuelve a reinar. Alabanzas al Señor durante el milenio aquí en la tierra. Otra de las teorías concernientes al arrebatamiento es que la iglesia sube hasta el aire cuando suene la trompeta y Jesús desciende hasta las nubes. Allí nos encontramos con él y allí nos quedamos 7 años. Para luego venir en la segunda venida. Y entonces esta teoría niega, oiga esto, hermano, esta teoría niega el trono de la adoración, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. No creen que durante esos 7 años ocurran con la iglesia estos 3 eventos en el cielo. Ellos lo que dicen simplemente es, la iglesia es arrebatada, se encuentra con Jesús en el aire. Como ya la iglesia, dicen algunos, como ya la iglesia está en la eternidad, esos 7 años se pasan como segundos. Y si hay un trono de adoración, y si hay un tribunal de Cristo, y si hay unas bodas del Cordero, será después de la segunda venida de Cristo que se dé todo esto. Tal vez, hermano, lo esté confundiendo con todas estas teorías, pero yo lo que quiero es despertar en usted e instarle, animarle a que vivimos un tiempo bastante peligroso, y el tiempo que vivimos, escuche bien, es un tiempo de ataques continuos, constantes a las doctrinas que nosotros hemos enseñado. Eso se llama la apostasía parcial. La apostasía parcial es un tiempo de crisis que afecta principalmente a la iglesia de Jesucristo, y es a través de ideologías religiosas, de teorías y de enseñanzas y de doctrinas falsas que vienen para tratar de desequilibrar las vidas de los creyentes espirituales, para tratarlos de desviar de la verdad, de desenfocarlos de lo que los creyentes hemos creído. En este caso, nosotros estamos esperando el arrebatamiento, entonces aparecen hoy teorías y enseñanzas para decir lo que ustedes están esperando no se va a dar. Y entonces la gente se va volviendo apóstata. ¿Por qué? Porque dejan de creer, de ejercer fe en la verdad y comienzan a ejercer fe en la mentira, sin saber que eso es mentira, sin descubrir que es mentira, por la sencilla razón de que los creyentes poco y nada estudian la Biblia y poco y nada indagan, investigan al respecto. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso qué importante, hermano, tener encuentros como este para hablar de temas que son concernientes a
a los últimos tiempos, pero que tienen que ver con nuestra sana doctrina, nuestra sana creencia. ¿Qué creemos generalmente entonces en la iglesia del Señor? Nosotros creemos, escuche bien, que el arrebatamiento es secreto. ¿Por qué es secreto? Porque los únicos que vamos a escuchar la trompeta sonar para el arrebatamiento somos los que estemos preparados. Y usted va a escuchar la trompeta estando dormido o estando despierto, estando trabajando o estando ocupado realizando cualquier otra actividad o cualquier otra labor. Usted como creyente, como persona espiritual, va a escuchar la trompeta cuando suene y de un momento a otro, escuche bien, las ropas de las que usted está vestido quedarán acá porque no pueden desaparecer las ropas con usted. Alabanza al Señor, porque esto mortal se viste de inmortalidad, esto corruptible se viste de incorrupción, y cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Nuestros hermanos en la fe que partieron con el Señor, que ya están ocupando las tumbas, escuche bien, ellos también escucharán sonar la trompeta y se levantarán de las tumbas, y junto con nosotros o de forma simultánea seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Alabanzas al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros creemos esta doctrina. La iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Alabanzas al Señor. Nosotros no andamos diciendo, mire, estas son las señales de los últimos tiempos concernientes al arrebatamiento. El arrebatamiento no está precedido por señales. La segunda venida de Cristo sí. El arrebatamiento es inminente, y lo inminente, lo repentino, no está precedido por señales. Desde que Jesús vino aquí a la tierra, alabanza al Señor, desde que Jesús fundó la iglesia, los creyentes vivimos a la expectativa de que de un momento a otro va a sonar la trompeta y entonces vamos a ser llevados al cielo. Ahorita con el asunto de la COVID-19, del coronavirus, hay mucha gente diciendo, hermano, escuche bien, muchas cosas que están fuera de foco. Fuera de foco es fuera de la enseñanza bíblica. Mire, cuando comenzó el año pasado el primer confinamiento, yo escuché personalmente a personas de grandes movimientos diciendo que faltaban apenas, ya había comenzado un tiempo importante, dijeron, la gran tribulación. Escuche, lo dijeron, la gran tribulación comenzó en el año 2017, finalizando, dijeron. Por lo tanto, el año pasado, cuando comenzó el confinamiento, hubo quienes de movimientos, entre comillas, cristianos, dijeron, no nos quedan sino 6 meses aquí en esta tierra. Y comenzaron a arreglar, según ellos, según sus organizaciones, o según sus congregaciones, comenzaron a organizar el viaje. Y yo siempre me pregunté, pero ¿cómo pueden estar estas gentes diciéndoles a sus creyentes, a sus feligreses, que ya el arrebatamiento está cerca y que faltan 6 meses para que se den? Dije, les van a llegar los 6 meses y se van a dar cuenta que no es verdad. ¿Por qué? Porque ellos se estaban fijando o se han estado fijando en señales. Según esta señal, según aquella señal, entonces ya el arrebatamiento es en 8 días, 15 días, 20 días. Escuchamos al comienzo del año el escándalo que hubo con una congregación de creyentes evangélicos en la ciudad de Barranquilla, como aquí en Colombia, cómo venían preparándose hacía días que porque Jesús ya venía. Y este personaje lo que hizo fue estafar a esa pobre gente, quitarles las pertenencias que tenían, escuche, con una falsa enseñanza. Por eso es que la falsa enseñanza es peligrosa, hermano.
diciéndoles, ya el arrebatamiento está cerca, vendan todo lo que tienen. Y la gente como que vendieron sus cositas, algunos se empeñaron en cosas y se la llevaron al líder de esa organización o de esa congregación. El líder desapareció con todo y ellos, los pobres creyentes de ese movimiento, quedaron mirando para arriba. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús no vino? Porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente, inminente. Si alguien aparece diciendo que es dentro de 8 días, dentro de 15 días, dentro de 20 días, o que el arrebatamiento es dentro de 1 año o 2 años o 5 años o 10 años o 15 años, podrá estar, escuche, garrafalmente equivocado. Y cuando usted escucha a alguien decir eso, señálelo como un hereje, táchelo como un hereje, porque del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, dijo Jesús. Alabanza al Señor. Solo el Padre Celestial sabe cuál es el momento, sabe cuál es la hora. Alabanza al Señor. Lo cierto es que según todo lo que estamos viviendo en este tiempo, hermano, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca de ocurrir. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque distamos ya de aquel momento en que se escribieron estas profecías, ya casi 2000 años. Esta ha sido la dispensación más larga de toda la historia. ¿Por qué ha sido la dispensación más larga? Porque es la dispensación de la gracia. Y durante esta dispensación Dios quiere recoger de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas a personas, alabanzas al Señor, con el evangelio de Jesucristo, para llevar una cosecha grande de almas al cielo. Alabanzas al Señor. Si algo debiera estar haciendo la iglesia en este tiempo, es proclamando a diestra y a siniestra, alabado el nombre de Jesús, que la venida del Señor por su pueblo, por su iglesia, está más cerca que nunca. Bendito el nombre de Jesús, que a nosotros se nos está acercando, hermano, el arrebatamiento, que esta es una realidad, que es una doctrina. Alabanza al Señor, que los creyentes deben creer. Y escuche algo, alabanza al Señor, si usted quiere saber si hay señales o no de que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, alabado el nombre de Jesús, no son señales físicas, no son señales astronómicas, no son señales en la tierra, ni en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas. Esas señales naturales tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Con la iglesia hay unas señales, pero son espirituales. ¿Y quiénes las entienden? Los espirituales. Y una de las señales de que el arrebatamiento de la iglesia está cerca es la apostasía. La apostasía parcial. ¿Y cómo discierne uno que hay apostasía? Cuando uno conoce la verdad. Por eso la última etapa de la iglesia en esta tierra es la iglesia apóstata, la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De qué está hablando? Que la última etapa de la iglesia tiene que vivir 7 etapas en esta tierra, que eso, por cierto, es otro tema escatológico. La iglesia vive 7 etapas aquí y la última etapa es la etapa de la apostasía parcial. ¿Por qué parcial? Porque primero azota principalmente a la iglesia de Jesucristo y esta es la sacudida más fuerte. Por eso la persecución más grande para la iglesia, hermano, no fue la persecución de los romanos, ni ha sido las persecuciones que han tenido los cristianos en muchas naciones, ni la persecución que tienen actualmente en India y en las ciudades de los países musulmanes, ni en la China. La persecución más fuerte de la iglesia es la apostasía. ¿Por qué? Porque con falsa enseñanza, con falsa doctrina, los creyentes son desviados de su verdadera fe y al desviarse de su verdadera fe son presa fácil del enemigo.
Por eso, mi hermano, si hay algo peligroso para la iglesia en este momento, son todos los movimientos apóstatas que se están levantando, todas las enseñanzas contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso le dije que una de las cosas que suceden en los últimos tiempos es la negación de la segunda venida de Cristo, y entre esa negación de la segunda venida también está la negación del arrebatamiento de la iglesia. Alabanza al Señor. Los creyentes que creen aquello se relajan espiritualmente, se adormecen espiritualmente, y el enemigo los tomará presos en su adormecimiento, y ellos no podrán escuchar el sonido de la trompeta cuando la trompeta suene, porque para esto hay que estar despiertos espiritualmente. Si hay algo que hay que hacer en estos tiempos, es hacer un llamado urgente a la iglesia de Jesucristo en todo lugar, que despierte, que no se deje adormecer por la cantidad de enseñanzas erróneas, equivocadas que surgen en el día de hoy, y que todas están surgiendo para atacar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús dijo: velad y orad para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Y para velar y orar, los creyentes deben estar despiertos espiritualmente. Alabanza al Señor, hermano. Mire, si algo preocupa en el día de hoy, es el adormecimiento en el que están muchos creyentes hoy. Alabanza al Señor. No se promueve oración, no se promueve búsqueda de Dios, no se promueven ayuno, no se promueven programas como este en muchos lugares para que los creyentes estén alertas y despierten. Alabanza al Señor del adormecimiento en el que se encuentran, y el enemigo los quiere tomar dormidos para dormidos atraparlos. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero yo creo que todavía hay una iglesia que está despierta, todavía, aunque la iglesia no es el remanente, pero dentro de la iglesia hay un remanente, un resto de gente que todavía ora, que todavía es consagrada a Dios. Alabanza al Señor, que todavía lee y estudia la palabra, que todavía es reverente, que todavía es respetuosa de las cosas de Dios, que todavía ama la santidad, vivir la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Sin santidad nadie puede verlo. Iglesia del Señor, hablar de este tema es hablar de un tema bastante extenso. Apenas estoy en la introducción de la temática y ya se nos fue el tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Lo que yo quiero que comprenda usted, y lo que quiero que comprendamos todos nosotros en esta noche, y todo el que va a escuchar esta enseñanza por las redes sociales, es que el arrebatamiento es inminente. De un momento a otro, dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Alabanza al Señor. Con los que resuciten seremos arrebatados. Y hay que alentarnos los unos a los otros con estas palabras, dijo el apóstol Pablo. Iglesia del Señor, esta noche yo te aliento con estas palabras. Cristo viene por su iglesia. Cristo llevará a su iglesia a las mansiones celestiales. Cristo, escúchalo bien, dará galardones a su pueblo. Aleluya. Y organizará su iglesia para venir a reinar. Cristo se casará con su iglesia en las bodas del Cordero. Pero por sobre todo estaremos con él por la eternidad. Aliéntate con estas palabras. Alabanzas al Señor. Tú que estás sufriendo, tú que estás padeciendo los rigores de esta situación actual, tú que estás en una condición en este momento en la que no sabes qué hacer, aliéntate con estas palabras. Ya tienes a Jesús en tu vida, ya tienes a Jesús en tu corazón. Solo esperamos, escucha bien, que suene la trompeta. Alabado sea el nombre del Señor, para irnos con Jesús en las nubes. Aleluya. Alabanzas a Dios. Padre bueno y santo, te doy gracias, Señor, en esta noche. Compañía de todos mis hermanos, Señor, allí en la iglesia central. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias por esta bendita esperanza. Gracias por esta bienaventurada esperanza. Gracias, Señor, por estas palabras que me das a través de lo que allí dejaste escrito, Señor, para que yo lo crea, lo obedezca y me fortalezca. Oh, gracias, Señor Jesús. Y esta noche espero, Dios mío, con este mensaje animar, alentar la vida de algún creyente que hasta este momento estaba decaído, desanimado espiritualmente. Que sea tu palabra maravillosa, Señor, trayendo, aleluya, Señor de gloria, un despertar en la vida